Mi nombre es Juan Manuel Dieste-Tamanti, soy geógrafo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, trabajo en el CONICET también y quiero agradecer por la invitación para hablar un poquito sobre cartografía social. Cartografía social es una metodología de construcción colectiva de mapas. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer esencialmente en lo que se denominan los talleres de cartografía social es juntarnos más de 3, 4, 5, 10 personas, depende de la circunstancia y del objetivo, para construir mapas. Pero estos mapas van a tener una singularidad, que es que son mapas sociales y son mapas con una proyección esencialmente social. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ingresar una serie de conceptos y de aspectos que están vinculados con nuestra construcción singular del mundo, y a partir de ahí además vamos a trabajar en un mecanismo que es el mecanismo que va a involucrar o que va a colectivizar una producción, como fuera un mural o como si fuésemos a hacer una pared en conjunto con colegas o con amigos, o una comida también colectiva. La teoría que trabaja de base en lo que nosotros abordamos como cartografía social, porque no es la única manera que hay de hacer cartografía social, la que vamos a presentar acá, está anclada en lo que se denomina método cartográfico o pesquisa cartográfica, que es una reescritura de la filosofía de la diferencia y que aborda esencialmente lo que vamos a hacer es pensar varias cosas, pero sobre todo dos mecanismos, uno que tiene que ver con la calcomanía y el otro que tiene que ver con la cartografía. Pero estos mecanismos esencialmente están vinculados a la reproducción o el calco y a la producción de algo nuevo, que es la cartografía. Es decir, el desvío es el camino diferente, lo que hace a la diferencia. Y por otra parte, algo que nos va a importar y nos va a interesar muchísimo es la perspectiva de la experiencia singular, es decir, cómo cada uno de nosotros vive el mundo. Porque en cartografía tradicional hay un mundo dibujado para todos igual. Bueno, en nuestra cartografía social ese mundo lo vamos a dibujar cada uno de diferente modo, pero colectivizado, es decir, trabajándolo en un grupo, por lo cual va a producirse un mecanismo socializador de esas cartografías singulares que se van a poner como sobre una mesa, se van a poner sobre un plano común, como lo denominamos nosotros, en discusión. Y ahí van a surgir un montón de otros instrumentos y mecanismos que tienen que ver con el proceso de la construcción de cartografía social. Ahora vamos a ver un poco eso. Antes de abordar un poco el mecanismo del dispositivo, quiero pensar sobre todo las utilidades, o sea, ¿para qué trabajamos cartografía social? Esencialmente, nuestra perspectiva está pensada para socializar las diferencias, para abordar problemas o conflictos sociales que tienen diferentes aristas también, o para pensar diagnósticos o soluciones sobre determinadas problemáticas que necesiten de una vista o de una mirada múltiple. Cuando quiero decir esto, quiero decir que, por ejemplo, cualquier problema urbano o cualquier problema sanitario podría ser abordado tanto por un urbanista, un arquitecto, un geógrafo o un médico, ¿sí? O un epidemiólogo. Bien, pero vamos a caer en esas perspectivas que tienen que ver con lo disciplinar. En el caso de la cartografía social, lo que va a pensar es que un problema, cualquiera sea, puede ser abordado desde diferentes puntos de vista por cualquier profesión o por cualquier sujeto que esté interesado en trabajarlo, y cualquiera de ellos, a partir de esta perspectiva de la experiencia, va a aportar información, experiencias útiles para pensar y analizar el problema desde diferentes miradas.
Entonces, por ejemplo, hemos trabajado en el campo de la salud cuestiones que tienen que ver con la maternidad, o ahora esencialmente un diagnóstico comunitario sobre el COVID-19 en la Patagonia Argentina, en diferentes localidades, para pensar cómo a partir de la cuestión de la cuarentena o de algunas restricciones a la circulación han emergido diferentes dispositivos sociales que trabajan desde lo comunitario para garantizar, por ejemplo, la educación o la salud. Otra cuestión que nos interesa es cómo sistematizar el taller de cartografía social, ¿no? Que quizás este video no alcance, pero lo podemos discutir en otro momento, pero vamos a hacer una breve introducción. Esencialmente hay dos cosas que nos van a importar que tienen que ver con el dispositivo, que es toda una serie de instrumentos que vamos a poner en juego para realizar el taller, pero que tienen que ver esencialmente con el objetivo de la investigación, con el lugar, con quiénes, a dónde, para qué, etc. Y todo eso va a generar un gran escenario que es finalmente el del taller de cartografía social. Ese dispositivo va a iniciar cuando pensemos en los objetivos, cuando diseñemos todo el proceso inicial de, por ejemplo, de entrevistas o de difusión del taller, etc. Y va a terminar con los devenires o las posibles transformaciones que deje este taller de cartografía social. Una vez que ese dispositivo tiene el objetivo planteado, que hayamos podido pensar o que estemos ya involucrados con un grupo quizá que nos convoca y que tiene intenciones de trabajar territorialmente, bueno, a partir de ahí lo que vamos a hacer es comenzar a traducir ese objetivo en un derrotero. El derrotero es un instrumento esencial dentro de la cartografía social. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, pero que lo que hacen es de construir el objetivo, pensarlo en capas o en diferentes estratos. Esto tiene que ver también con el anclaje teórico de la pesquisa cartográfica que veníamos hablando hace un ratito, y va a dividir en esos estratos o capas de colores, por ejemplo, un objetivo que podría ser pensar los diferentes espacios de esparcimiento de una localidad en aspectos que tienen que ver con ese objetivo. Y esos aspectos pueden llegar a tener que ver con el tiempo, con los lugares, con los espacios y los cambios, ¿no? Con los grupos sociales, etc. Entonces vamos a comenzar a trabajar ese objetivo, que puede ser el de los lugares de esparcimiento, como puede ser, por ejemplo, trabajar el problema de generar un diagnóstico comunitario sobre el COVID-19 y los diferentes, por ejemplo, instrumentos sociales que emergieron en ese contexto. Bueno, vamos a comenzar a trabajar en cada una de esas etapas, redactando uno a uno esos aspectos que componen el derrotero. Y ahora vamos a pensar un poquito de esto. Cada uno de esos aspectos va a tener un color y va a abordar una parte del objetivo. Es importante que la redacción de esos aspectos esté de alguna manera configurada para que especifique planos comunes de la experiencia, es decir, que su vocabulario no sea excluyente, que sea abierto y que implique, por ejemplo, cosas en las cuales nos convoquen al debate y a producir mapeos. Por ejemplo, podríamos decir que para trabajar ese objetivo de los lugares de esparcimiento podríamos pensar, bueno, en la etapa número 1 que vamos a hacer de color negro, vamos a dibujar el barrio, y en ese barrio vamos a pensar cuáles son los lugares de esparcimiento que frecuentamos comunitariamente. Bueno, eso va a desarrollar toda una discusión sobre cuáles son los lugares de esparcimiento, las plazas, los parques, los lugares que los niños construyen para ir a jugar en sitios recónditos, por ejemplo, o
crean casas en los árboles. Bueno, hay un montón de cuestiones, los espacios por donde se circula en bicicleta. Bueno, muchísimas cosas que seguramente esa micro parte del derrotero van a generar el debate. Luego podríamos avanzar en una cuestión temporal que podría tener que ver con los lugares a los cuales iban nuestros abuelos a divertirse. Y ahí podemos pensar en que esto nos desarrolle también un espacio nuevo de discusión. A partir de esto, a nosotros nos va a importar todo el proceso de construcción colectiva del mapa, cómo se desenvuelve socialmente esto dentro del taller, qué implica los conflictos, las cuestiones que ingresen en acuerdos, por ejemplo, los énfasis, las centralidades en el diseño. Bueno, por supuesto las posiciones corporales también trabajando, cómo algunos grupos van a optar por trabajos que tengan que ver con una situación más distendida, otros quizás opten por no trabajar y no dibujar, pero van a estar ahí dialogando al costado. Eso también nos va a indicar una serie de cuestiones que van a ingresar también según el análisis. Todo este proceso, que valdría quizás profundizar mucho más, va a terminar en un mapa, que podría ser un mapa como cualquiera de estos que vamos a mostrar rápidamente, y que desembocan en una presentación final. La presentación final podemos retomar el derrotero para pensar cómo se construyó este mapa, y al mismo tiempo en esa presentación es muy probable que se presenten devenires, es decir, cuestiones que aparecieron en el intercambio colectivo, que hicieron más rica la información, que la produjeron de manera diferente a como hubiera sido si uno de ellos o uno de los cartógrafos hubiese emprendido el mapeo, y van a hacer un mapa o van a generar un proceso de construcción simbólica territorial mucho más rico y provechoso para abordar ese tema en cuestión. Los devenires, la discusión del proceso y todo el escenario que implica el desenvolvimiento del taller, es bueno que sea discutido en esa presentación final, ¿no? Tanto en el ida y vuelta de los organizadores del taller con quienes participaron en ese taller, para hacer esto más rico, más profundo y que desemboque finalmente en otras cuestiones que quizás sean más interesantes que el propio taller de cartografía social, porque para finalizar me parece algo muy relevante a remarcar, que es que el taller de cartografía social o el proceso metodológico de cartografía social es un instrumento más, es un pasaje que quizás esté inscripto en un proceso mayor que nosotros podemos aprovechar y tomar en cuenta, pero para nada y nunca ubicar en un lugar central. Es esto un granito de arena en un proceso más amplio de investigación. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido y que podamos seguir discutiendo.